Buenos días, vamos a dar comienzo a la última mesa de ronda que se llama Medición del impacto social en los medios. Voy a hacer un guiño a los estudiantes. Dani, también vamos a hablar de la revuelta, sobre su estudio de caso, ¿sí? Antes has preguntado sobre la revuelta, vamos a hablar también de medios, de formatos, de muchos temas, de audiencia, por tanto, para que sepáis también de que vamos a hablar de temas de actualidad. Voy a presentar a nuestros tres invitados, a Ignacio Gómez, Isabel Octavio y Tomás Coppens. Empiezo con Ignacio Gómez, que está en el medio. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Su vinculación profesional con Radio y Televisión Española y el área digital comenzó en 2007. Desde entonces ha sido subdirector y director de contenidos multimedia, director de Estrategia e Innovación, director de Analítica y Nuevos Proyectos, director de Digital e Investigación y desde 2002 es director de Audiencias. Se responsabiliza, por tanto, del análisis de las audiencias de televisión, radio digital y redes sociales, tanto en lo que se refiere a las herramientas cuantitativas de medición como a otros estudios ad hoc, como son los estudios de valor. Sigo con Isabel Octavio, que está a mi izquierda. Es licenciada en Ciencias de la Información, Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. En la actualidad es directora de Estrategia y Comunicación Corporativa en EITV. Define, diseña, dirige y coordina la política de comunicación, promoción y las estrategias del Grupo EITV, casa donde también realizó tareas de presentadora, redactora y coordinadora de televisión y radio entre 1998 y 2002. Atesora una amplia experiencia en el ámbito de la comunicación institucional y corporativa. Por último, tenemos a Tomás Coppens, que es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Gante, Bélgica. Trabaja desde 2010 para la Radio y Televisión Pública Flamenca, VRT, como parte de un equipo de investigadores. Dentro de ese equipo es responsable de todas las investigaciones relacionadas con el impacto social de todo tipo de contenido y de las investigaciones del Departamento de Noticias, Consumo, Impacto, Fake News y Credibilidad. Por tanto, vamos a empezar con una pregunta que voy a lanzar a los tres. Los medios públicos son valiosos en cuanto ofrecen soluciones a los problemas de la ciudadanía. ¿Cuál creéis que es la mayor aportación que realiza vuestras radio y televisiones públicas a la ciudadanía? Eguerdión, creo que por cercanía y por donde estamos, ¿no? Creo que debería empezar yo, sobre todo porque, y quiero remarcarlo, aunque creo que también cuando ha hablado David se lo ha dejado claro, salvo Televisión Española, que no lo ha hecho público. Al menos EITV ha sido el único grupo audiovisual que se ha atrevido a hacer un estudio de impacto en valor y hacerlo público. Y creo que eso hay que ponerlo en valor porque es fácil hablar, pero luego hay que enfrentarse a los datos, hay que ver cuáles tú te crees que tienes un gran impacto, pero va y luego no es para tanto, y sobre todo te marca una situación y eso te impulsa a mejorar. Y nosotros sabemos que somos buenos, y porque así nos lo ha dicho la sociedad, y creo que 1.600 encuestas lo demuestran, en el impulso del euskera y en la utilización. Creo que somos buenos con el futuro de este país, que es con la infancia. Creo que ahí EITV hace una gran labor impulsando todo lo que es la parte, en este caso con Macusi y en su día con Irucluba y demás, todo lo que era la parte en euskera de dibujos animados y eso también relacionado con la lengua y en un ambiente seguro para los padres y las madres. Creo que somos muy buenos y que hacemos una gran aportación en el deporte, en lo que son no solo la pelota, no solo las traineras, sino también, sobre todo ahora, en lo que es el impulso del deporte femenino, que cada vez está en auge y EITV está haciendo ahí un gran apoyo y creo que es una gran aportación. Y también en lo que es la cultura de este país y cohesionando a nuestros diferentes territorios. Creo que esa es nuestra gran aportación. Creo que nuestra gran aportación también
ha sido el estar y participar como ITV en un gran número de actos de festivales en la calle, de conciertos. Creo que eso también se nota y se percibe que ITV es algo nuestro y eso lo vemos también en las encuestas, y creo que tenemos también muchos ámbitos que mejorar. Lo hemos dicho también, antes lo ha dicho David, en la parte de salud mental. Es algo que preocupa a la sociedad vasca en concreto, y yo hablo siempre de Euskadi, y creo que ahí tenemos un gran camino por recorrer. En el medio ambiente estamos trabajando con piezas que luego ya hablaremos, pero que estamos intentando impulsar para que la transformación en Ekin Clima, dentro de ese marco, ayude a la gente a entender y eso le permita tomar otros hábitos. Y creo que también con la igualdad todavía tenemos que mejorar. Pero bueno, yo lo tengo clarísimo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo también agradecer la invitación a Bilbao y también ir los últimos, porque hay cosas de las que no tanto David como Marta, como Azara, como Juan Carlos han sacado, y también de vuestras preguntas sobre las que podemos seguramente hablar en este turno de palabra. A ver, nosotros nos aproximamos a buscar respuestas a esto que nos dice Andoni ya en el 2018, siguiendo un poco la estela de esa línea de trabajo que se había creado en el seno de la UER, esto que se llama Contribution to Society. O sea, si ya nos empezó a interesar cómo a lo mejor medir mejor esta cuestión del valor y el impacto. Ya llevamos tres estudios de esta naturaleza y es verdad que los resultados, vamos a decir, son bastante similares a los que habéis compartido en el caso del País Vasco, salvo quizás en el tema de la lengua, que para nosotros pues no es tan relevante, ¿no? Entonces, lo que más se valora, nosotros, por ejemplo, medíamos también el impacto en los 3 niveles que ha dicho antes David, o sea, en esta línea de generar algo, notoriedad, cambiar hábitos o cambiar actitudes. Generalmente, entonces, lo que mejor sale valorado es, vamos a decirlo, la actividad informativa, ¿no? La actividad informativa no solo en cuanto a generar, como digo yo, toma de conciencia en cuanto, yo qué sé, pues que Israel ha invadido el Líbano, ¿no? Sino algunos otros elementos hoy muy presentes en el discurso social que se ha mencionado, pues como la España vaciada, la España rural, ¿no? La igualdad, la diversidad, el cambio climático. Estas otras cosas también aparecen muy valoradas. También, y aparte, la información no deja de ser uno de los 3 pilares en los que se asienta, ¿no?, nuestra misión como servicio público, ¿no?, que tenemos estas clásicas 3 de informar, entretener y educar. Esta última parte, la de la educación, todos los contenidos, vamos a decirlo, más culturales o didácticos, también es algo que valora mucho la mayoría de la población. Hemos hablado también de los deportes minoritarios, evidentemente el tener un canal infantil dedicado, ¿no?, a los más pequeños, y habéis mencionado también algo que sobresalía en vuestro caso, el tema de la contribución, vamos a decirlo, a la cohesión social, ¿no?, que a lo mejor en vuestro caso es en el ámbito de la Comunidad del País Vasco y nosotros es en el ámbito nacional, ¿no? Pues esos serían, yo diría, los elementos que más valora la audiencia cuando les preguntamos por cuál es nuestra contribución social. Sí, Tomás. Ahora sí. Buenos días. Primero voy a pedir disculpas. No soy de España, así que voy a masacrar un poquito la lengua española, pero igual voy a intentar. En la televisión pública flamenca, tenemos 3 misiones, que es un poco parecido que la televisión española, que es en España es informar, educar, entretener. En Flandes o en Bélgica es informar en un sentido muy amplio, que no solo es noticias, pero cualquier tema que puede ser relevante para la sociedad o para ciertos grupos de la audiencia. Es conectar. Y conectar significa generar espacios de debate, espacios de celebración de cosas que podemos tener en común, puede ser cultura, puede ser deporte. Y también conectar es generar pequeños momentos de lo que nosotros llamamos microconexión. Y microconexión es, por ejemplo, que pasas un buen rato con tu familia, viendo un programa que te gusta, o que das algo para hablar con tus colegas o tus compañeros o otros estudiantes que ayer vieron algo en la tele o escucharon un podcast de la televisión pública y les dio algo para hablar. Esos son momentos de microconexión. Y como último, inspirar.
Inspirar es dar nuevas ideas, nuevas perspectivas, cosas que no habías pensado todavía. También presentar ejemplos que pueden seguir, ayudar a manejar el mundo digital, el mundo muy complejo de hoy, cosas así, eso es inspirar. Entonces tenemos esas 3 misiones: informar, conectar, inspirar. Y nosotros medimos de los contenidos que tenemos, televisión, radio, podcast, lo que sea, si cumplen esas 3 misiones o por lo menos una de las 3. Y tenemos bastante contenido que cumple la misión de informar, tenemos también contenidos que cumplen las otras 2 funciones, pero en la totalidad, lo mismo que en España, somos mejor en informar. Nos va un poco mejor porque es más cerca de lo que siempre hicimos, también porque tenemos contenido informativo en todos los canales, en todas las plataformas. Tenemos mucha experiencia en eso, y conectar y inspirar nos cuesta un poco más. Tenemos contenido, pero en la totalidad es un poco menos. Primero porque son misiones un poquito más complicadas en el mundo de hoy. Conectar e inspirar en un mundo, bueno, David lo dijo, un mundo muy fragmentado, polarizado. A veces son misiones un poco más complicadas. Y se necesita para eso una oferta más amplia, más accesible, más divertida también para inspirar. Es difícil inspirar a una persona con algo muy serio. Entonces en eso nos va un poquito peor. Sí, creo que Tomás, quizás puede resultar interesante contextualizar de dónde vienes, porque en Bélgica no existe una televisión nacional, sino existen televisiones regionales como la flamenca. Había televisiones para toda Bélgica hasta 1970, si no me equivoco. Cuéntanos cuál es el contexto actual y por qué hubo ese cambio. Bueno, Bélgica, como España, tiene una diversidad lingüística, pero la diferencia con España es que no tenemos un idioma en común. Si eres del norte, hablas flamenco. Si eres del sur, hablas francés. Y nos cuesta un poco a veces entender el idioma del otro, porque también son idiomas muy diferentes. No es como el español y el catalán, que a lo mejor tienen algo parecido. Francés y holandés o flamenco son idiomas completamente diferentes. Entonces, desde el principio sí había una empresa única de radiotelevisión, pero siempre con un servicio en flamenco y un servicio en francés. Y a lo largo de los años las diferencias eran cada vez mayores, que no solo eran diferencias lingüísticas, también diferencias políticas, económicas, culturales, que en algún momento no tenía mucho sentido seguir así, con una empresa única y 2 servicios separados. Entonces ahí separamos la radiotelevisión pública por completa. Entonces no existe, es cierto, un medio público belga, tampoco existe un medio privado belga, no hay diarios belgas, hay diarios flamencos o diarios francófonos, pero no hay diarios belgas. Entonces esa es la situación de hoy. Lo único que compartimos hasta hoy día es un edificio, pero eso también termina en un año más o menos, porque los 2 estamos construyendo edificios nuevos aparte, así que va a ser una separación total dentro de poco. Sí. Perfecto. Una pregunta para Ignacio, que eres experto en medición del impacto. En un escenario de gran complejidad y consumo multiplataforma, ¿cómo se puede medir o saber medir la interacción entre la emisora y la audiencia? Y podemos poner el ejemplo de La Revuelta, por ejemplo. Bueno, como dices, perdón, estamos en un escenario bastante fragmentado, donde los contenidos de los programas no se consumen solo linealmente. Entonces, pues bueno, partimos siempre de los, vamos a llamarlo, los instrumentos tradicionales de medición, ¿no? Pues en televisión son los famosos y a veces denigrados audímetros. En digital tenemos nuestras herramientas también de análisis digital. En redes también tenemos herramientas que nos permiten saber, ¿no? Pues cuántas veces se ven los vídeos. Ayer, por ejemplo, creo que fueron casi 60 millones de inicios de vídeo, ¿no? Que aunque, David, son las métricas de vanidad, pero bueno, es importante, ¿no? que te vean. Y luego ya podemos ver si son 12 segundos, 5, 46 minutos, que también lo podemos hablar, porque hay unas diferencias increíbles entre redes, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales también medimos lo que es la conversación social, ¿no? Pues, y esto nos lleva luego a tomar decisiones. Pienso, por ejemplo, en otro contenido que fue popular hace unos años, el Ministerio del Tiempo, pues, ¿no? Un programa que a lo mejor en televisión no funcionaba
vamos a decirlo, excelentemente bien, pero sin embargo generaba una gran conversación social en torno, ¿no?, a esa serie, y eso es lo que a lo mejor nos lleva a tomar decisiones que hace años, si no hubiéramos contado con esas herramientas, pues no las hubiéramos tomado. Y además de todo esto están los estudios estos, pues aquí hemos hablado de valor, pues, pero se pueden utilizar muchas metodologías, ¿no?, cuantitativas y cualitativas, pues para medir, yo qué sé, hacemos pretest de programas o post-test, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos gustaría, volviendo al tema de Broncano, me encantaría decir, oye, es que esto lo supimos preverlo, ¿no?, y sabíamos que iba a ser un exitazo. Pues no, ¿no? De hecho, nos preocupaba bastante porque era un programa que a lo mejor no iba a encajar bien con la audiencia nuestra, etcétera, pero ahora, por ejemplo, sí nos lleva a la reflexión de querer estudiar mejor cuál es, ¿no?, es el atractivo del programa, cuáles son los elementos que hacen que el programa esté teniendo el éxito que está teniendo, ¿no?, y no solo a lo mejor entre los más jóvenes. Entonces, pues lo bueno es que hoy en día, como digo, hay un portfolio de herramientas que te permiten, vamos a decirlo, arrojar luz donde a lo mejor antes pues era mucho más complicado cuando solo tenías el instrumento, el audímetro de toda la vida, ¿no? Perdona, ¿eh? Sí. Quería hacer un apunte para intentar visualizar desde la práctica, ¿vale?, que es lo que, digamos, que nosotros vivimos, la importancia de que existan este otro tipo de mediciones, ¿no? En nuestro caso, el de Guasen o Irabazi Arte. Vosotros a lo mejor ya no lo veis, pero bueno, en vuestras casas lo verán. Nosotros, la audiencia media de Guasen o Irabazi Arte en ETV BAT viene a ser de un 4,1, un 4,2, es decir, es una audiencia muy baja. Lo que pasa es que en ETV BAT tenemos una audiencia baja. Sin embargo, en este último Cinemaldi, que creo que ha sido uno de los mejores festivales de cine de los últimos años, el Velódromo, con la presentación de los nuevos capítulos de Guasen, las entradas para el Velódromo en 5 horas se agotaron. Esa es una realidad que José Luis Rebordinos todavía no consigue explicarse y del año que viene nos ha pedido 2 pases. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con el audímetro? ¿Realmente me quedo con un audímetro y me quedo necesito otro tipo de herramientas como las que tenemos ahora para valorar realmente ese impacto que yo tengo, por ejemplo, no solo con Guasen, con Irabazi Arte, con la que hemos medido, y efectivamente el número de equipos femeninos de fútbol en Euskadi ha crecido notablemente. Por lo tanto, yo creo firmemente en este tipo de nuevas herramientas que, además de los números y demás, que la audiencia, quiero puntualizar, David, me importa muchísimo, o sea, no perdonamos una, pero siendo públicos tenemos la capacidad y tenemos la suerte de poder optar por programas y productos que creemos que no nos van a dar mucha audiencia, pero que sabemos que van a servir a la sociedad a reflexionar, a pensar, a ayudar. Pero bueno, la audiencia nos importa. Pero eso no significa que los audímetros a mí me parezcan el método más correcto. Es el que hay, es el que tenemos, pero no es real. Y lo acabamos de demostrar en el Festival de Cine de San Sebastián. Tomás, en Bélgica también tenéis esa presión de los audímetros y me gustaría saber hasta qué punto los medios y la radio y televisión pública belga han cohesionado el país y reflejado su diversidad y retratado la evolución del país, por ejemplo. Bueno, eso depende de a lo que te refieres con país. Sí. Si hablas de Bélgica como país, sí, pues no mucho. Si hablas de Flandes como país, pues ahí sí un poco más. Pero bueno, la cohesión social en la televisión flamenca tiene que ver con obviamente integrar la cultura flamenca en una que tiene que ver con el idioma, que históricamente en Bélgica el idioma flamenco ha sido un poco ninguneado, ahora ya no, pero históricamente sí. También tiene que ver con integrar a nuevas personas, nuevas comunidades que tenemos, creo que en todos los países en Europa, que vienen de otros países o de otras partes del mundo, con el idioma y también con la cultura. Pero cohesionar Bélgica no hacemos. No. Tampoco lo contrario, ¿no? No, tampoco lo contrario, pero a nadie le importa mucho en Bélgica. Sí. Creo que es un tema muy español. Sí, sí.
Ignacio, has investigado también la medición basada en personas también. ¿Qué podemos aprender de las plataformas tipo Netflix, por ejemplo, que lo hacen de forma quizás más efectiva? ¿Es el futuro, el presente, llegar a las personas en concreto, no en una comunidad como más abstracta? ¿Qué se puede aprender de lo que hacen las plataformas para medir? Bueno, yo creo que desde un punto de vista técnico, o sea, las plataformas no miden personas, porque no saben verdaderamente cuánta gente está viendo la televisión, ¿no? Es verdad que luego tenemos los perfiles, tú te puedes crear un perfil y otro, pueden tener una aproximación al número de personas, pero bueno, yo creo que, como habéis dicho los ponentes antes, su negocio es otro, ¿no? O sea, no es un negocio de, oye, tengo un hogar que es suscriptor y tengo que conseguir que ese hogar lo siga siendo, ¿no? Preferiblemente durante el resto de sus días, ¿no? Entonces, eso es un poco el objetivo que ellos hacen con sus análisis de audiencias, etcétera. Es verdad que también yo creo que, igual que muchas veces cuando se habla de televisión basura, yo decía, bueno, pero hay que ver, ¿no?, los valores de producción que tiene Telecinco, algunos de sus programas que parecía que eran como un anatema, ¿no? No, pues son muy buenos editando vídeos. En este caso de las plataformas, yo creo que son muy sofisticadas a la hora de analizar los datos. Antes habló Juan Carlos de los modelos predictivos, esto, ¿sabes? Los motores de recomendación, donde nosotros estamos ahí dando nuestros pequeños pasos, pero igual Netflix lleva 10 años de ventaja, ¿no?, con ingentes cantidades de dinero. Ellos, por ejemplo, el metadato que hacen de los programas, que es algo que hablamos muchas veces, ¿no?, de las televisiones europeas, de cómo mejorar, ¿no?, esos metadatos que asignamos a los programas para que luego estos motores de recomendación sean mucho más efectivos. Luego sí que hay muchas cosas, ¿no?, donde yo creo que todavía vamos por detrás y donde nos gustaría poder, vamos a decirlo, llegar lo más cerca posible a donde están ellos. Antes también se hablaba de los interfaces, por ejemplo, pues evidentemente es otra cuestión donde hemos mejorado mucho, porque yo también recuerdo, en nuestra primera plataforma de vídeo la lanzamos en 2008, que parece que la hemos lanzado ayer, no. Netflix vino a España en el 2015, luego ya estábamos trabajando casi todos, ¿no?, porque las privadas igual hicieron un par de años después. O sea, cuando ya llegaron, ya todos teníamos servicios de vídeo bajo demanda, pero es verdad que no vamos a decirlo, no estaban a la altura en calidad, ¿no?, de la experiencia, etcétera. Y aquí yo creo que sí que todos hemos también invertido bastante, pero es muchas veces difícil competir cuando pensáis que estos son players globales que operan en todo el mundo, ¿no?, y cuyos presupuestos de tecnología son brutales, ¿no?, son de cientos de millones, ¿no?, de euros. Entonces, pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues, sí que tenemos cosas que aprender, y yo diría ¿no?, que yo veo el vaso medio lleno y que sí que estamos, vamos a decirlo, ¿no?, aprendiendo y mejorando nuestros servicios muy notablemente, ¿no?, como por ejemplo se pudo ver con los Juegos Olímpicos, ¿no?, pues comparado, por ejemplo, el salto que hemos dado nosotros de Tokio a París es enorme, ¿no?, en cuanto a la calidad de los streamings, todas estas cosas, ¿no? En fin. Sí, en ese sentido, tanto el deporte como la formación son dos de las señas de identidad, tanto de ETV como de Televisión Española. El deporte es muy importante, ¿no? Has puesto un ejemplo de cómo han aumentado también los clubes femeninos en Euskadi, y también impacta mucho en las conversaciones de la gente, ¿no? Al final son apuestas estratégicas tanto para Televisión Española como para ETV, tanto la información y el deporte, ¿no? No, vale, barca tú. Sí, y yo aquí también quería hacer un apunte, y creo que tú estarás conmigo, y sobre todo huyendo de algunos mensajes poco negativos que yo he oído a lo largo de esta mañana, ¿vale? Las televisiones públicas siempre han sido necesarias, siguen siendo necesarias, y más en un ambiente europeo como en el actual, en el que necesitamos a los medios públicos como garantía de la democracia, y eso se entiende así. Por lo tanto, es un momento difícil, pero somos necesarios, siempre han sido momentos difíciles, y luego, no es por nada, pero Televisión Española y EITV estamos bien financiados. Nos gustaría a todos tener más. Yo no sé en otros sitios, bueno, sí lo sé lo que pasa en otros sitios del Estado, pero desde luego en Euskadi, y creo que en el caso de Televisión Española, no es. Nosotros podemos avanzar en nuevas herramientas, y efectivamente hay Televisión Española y nosotros miramos a Televisión Española y tenemos alianzas con Televisión Española y nos gusta además tenerlas. Es verdad que ahí estamos avanzando con plataformas y demás. Entonces, eso primero quería ponerlo en valor. Y segundo, nosotros podemos aportar en lo que es, por ejemplo, en información o en deporte, primero, porque en Euskadi al menos los informativos de TV
son líderes, indiscutibles. Nosotros podemos tener cualquier día de estos un 27%, es decir, de cada 4 personas que están viendo la tele, y sigo criticando los audímetros, no es que ahora me parezca mucho mejor, pero es verdad. Tenemos unos grandes informativos con unos grandes profesionales. Y luego, en el deporte, no hay más que ver las traineras. Es decir, el esfuerzo económico que hemos hecho para meter cámaras, por ejemplo, en las propias traineras, y el propio audio del patrón al que tú le oyes, eso es realmente utilizar el dinero público, en mi opinión, para apoyar los deportes de este país y de hacerlo a través de tecnología más inmersivas y más sí, inmersivas sí. Y más actuales a lo que hay hoy en día. Entonces, creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, que lo vamos a seguir haciendo y que en este caso, pues eso es lo que salía en este informe. La lengua, el deporte, la cultura y la infancia son nuestras grandes aportaciones y creo que merecen ser puestas en valor, sabiendo que todavía podemos hacerlo mejor y que tenemos que hacerlo mejor. Ignacio, también los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, han tenido mucho impacto social y tienen un valor social innegable. Además, esos contenidos se han hecho virales y han formado parte de la conversación, ¿no? ¿Qué lectura haces de los Juegos Paralímpicos, por ejemplo? ¿Qué significan para Radio Televisión Española? Bueno, o sea, yo creo que este año me parece que, hemos emitido creo que 200 horas de Juegos Paralímpicos, tanto en la 2 como en Teledeportes. Hemos hecho un esfuerzo bastante grande que creo que lo ha visto un 20% de la población. Si hablamos de los Juegos no Paralímpicos son casi un 70%, o sea, pero bueno, ya es un 20%. Curiosamente, además, esto que comentas, nos ha pasado tanto en estos Juegos como en los anteriores que los vídeos sociales más virales son de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Al final, todas estas historias de superación, en fin, sí tienen, vamos a decirlo, un recorrido en redes bastante grande. Entonces, bueno, para nosotros, históricamente, es como que los Juegos Olímpicos vienen asociados a los Paralímpicos, ¿no? De alguna manera, o sea, nuestra cobertura empieza con unos y acaba cuando terminan los otros, o sea, que es también, vamos a decirlo, una labor muy importante, ¿no?, de nuestra misión como servicio público. No solo los paralímpicos, sino también antes, ¿no?, se ha hablado de los deportes minoritarios. También es verdad que una por obligación y luego también por necesidad, porque bueno, vemos como los derechos deportivos cada vez son más caros, ¿no? Ya sabéis que en la Champions solo se puede ver en el pago, las motos en el pago, yo que sé, la Fórmula 1 en el pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que ya de un tiempo a esta parte pues le hemos ido dando más, vamos a decirlo, poniendo más esfuerzos en esos deportes y también en el deporte femenino, ¿no? Que no nos olvidemos que hasta hace poco no se veía en los canales principales, ¿no? Ya vemos los datos, ¿no?, que hacen los partidos, por ejemplo, de fútbol femenino. Entonces, como digo, es una parte importante de nuestra actividad. Sí, en ese sentido, la televisión pública se puede decir que asegura la presencia de deportes no tan mayoritarios, ¿no? En el caso de la televisión de flamenca, por ejemplo, ¿hasta qué punto es importante el deporte? ¿Hasta qué punto las transmisiones deportivas son tan relevantes? Sí, es muy relevante para la oferta de nosotros, pero también hay mucho debate sobre eso. No es tan evidente, sobre todo cuando hablamos de los grandes eventos de deportes. No a todo el mundo le gusta que la radio televisión pública emite esos grandes eventos deportistas como la Eurocopa, como los Juegos Olímpicos. Hay mucho debate externo, porque a los privados no les gusta mucho, porque es algo bastante comercial, según ellos. Y tampoco a veces hay mucho debate interno, porque a veces a las personas dentro de la radio televisión pública que están haciendo cosas de cultura, hay que decir, bueno, no tenemos presupuesto para que hagan más, pero después vamos a gastar millones de euros en la Eurocopa, por ejemplo. Entonces hay mucho debate. Sí, en ese sentido creo que se hizo una investigación, ¿no?, para medir el impacto de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, exactamente. Precisamente por ese debate hicimos una medición del impacto de los dos grandes eventos de este verano, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, para ver si realmente aporta algo al impacto social que tenemos como medio público. Los resultados, bueno, de los Juegos Olímpicos, eso es fácil. Es un golazo en términos de impacto social,
porque volviendo a la misión que tenemos como VRT, que es informar, conectar e inspirar, hacemos las tres cosas con los Juegos Olímpicos. Hay muchos deportes raros en los Juegos Olímpicos que nadie conoce, que nadie sabe de dónde viene, cuáles son las reglas, entonces, por ejemplo, entonces, cuáles son las reglas, de dónde viene esa tradición, qué países son grandes, hay países nuevos a veces que nunca escuchamos de no sé qué país, no voy a decir ningún país porque no quiero ofender a nadie. Conectar, obviamente, bueno, tuvimos suerte que a Bélgica le fue bastante bien en los Juegos Olímpicos, entonces cada vez que hay una medalla para Bélgica se celebra, se festeja, entonces mucha conexión y también inspiración, no solo los Juegos Olímpicos, también los Paralímpicos, porque son ejemplos de perseverancia. A veces a uno que otro que ve los Juegos Olímpicos le da ganas de empezar el breakdancing o no sé qué. Entonces es muy inspirador. Entonces fue fantástico. Ahora la Eurocopa es un poco más complicado. También tuvimos en la Eurocopa un poco de mala suerte, nos fue mal. O sea, creo que la experiencia en España es un poco diferente. En cuanto a conectar, sí, nos dio mucho para hablar, pero sobre todo cosas negativas. No había mucho para celebrar, informar no mucho porque ya todo el mundo conoce el fútbol y inspirador, bueno, el equipo de Bélgica no fue muy inspirador, digamos. Entonces, Juegos Olímpicos sí, Eurocopa es un poco más complicado. Ignacio, hablemos de que uno de tus objetivos es establecer también métricas cross-media. Cuéntanos en qué consiste. Y, por ejemplo, otra vez voy a ir a la revuelta, si se puede poner algún ejemplo con la revuelta, por ejemplo, ¿no? de ese caso de cross-media que se consume. Iba a decir que justo la revuelta es difícil porque precisamente, o sea, cuando hablamos de métricas cross-media es poder, vamos a decirlo, sumar manzanas con manzanas, ¿no? Y ahora el problema que tenemos es que las audiencias de televisión son manzanas, las de digitales son peras y las de redes sociales son limones, ¿no? Entonces no podemos mezclar las peras con las manzanas con los limones. Y entonces, de alguna manera, lo que vamos buscando es cómo poder hacer, o sea, por ejemplo, yo no sé si alguien que ha visto un vídeo de Broncano ayer en Twitter o en X lo ha visto a la vez en televisión, ¿no? Entonces, son las cosas que no puedo saber. Y es verdad que en todos los mercados, también en Bélgica, en Holanda, en general, todos trabajamos en proyectos que nos permitan, como digo, tener esta visión unificada de las audiencias. Por ejemplo, en España llevamos varios años trabajando con Kantar, que es el medidor oficial de televisión, en un proyecto de esta naturaleza, pero es verdad que avanza desgraciadamente muy lentamente porque al final hay muchos intereses contrapuestos y es difícil y se tienen que tomar las decisiones por mayorías de 4/5, ¿no? Con lo cual es complicado a veces dar pasos en esta línea, pero por ejemplo lo hicimos en el caso de los Juegos Olímpicos. En este caso sí teníamos la visión de cuánta gente lo vio en televisión, cuánta gente lo vio en digital, que en digital lo vio casi 5 millones de personas. De esos 5 millones, 4,3 también lo habían visto en televisión, ¿sabes? Luego, vamos a decirlo, el medio digital nos aportó 700.000 espectadores que no habíamos tenido, incluso a pesar de ser vamos a decir, un evento que se emite durante casi 3 semanas en televisión, ¿no? O sea que nos da una cobertura, ¿no? Vamos a decirlo, exclusiva, que ahora somos capaces de medir un poco gracias a estas herramientas, ¿no? Y vemos pues más o menos el 12% de la audiencia nos veía indistintamente en los dos soportes, ¿no? Gente que te ve en la tele y gente que te ve en digital. Entonces, volviendo al tema de Broncano, es algo que nos gustaría que, en fin, tengo ahí hablado con Kantar a ver si podemos empezar a sacar los datos cross-media a nivel de programa, o sea, que pudiéramos hacer lo mismo, unificando, vamos haciendo la audiencia, que en este caso siempre te vas a dejar algo fuera. Por ejemplo, el caso de las redes sociales se quedaría de momento fuera, porque eso es otra cosa a integrar, pero por lo menos, vamos a decirlo, podríamos dar una visión unificada de lo que es, ¿no?, la 1 más RTV Play, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, todos los mercados, incluso no solo los operadores de televisión, los anunciantes, porque claro, quieren saber, oye, si pongo un anuncio, ¿no?, si lo han visto, quién lo ha visto, dónde lo ha visto, si ya lo ha visto en la tele, para qué se lo voy a servir en digital, ¿no? Evidentemente estoy tirando mi dinero. Luego, vamos a decirlo, es una demanda de mercado de todos los mercados, avanzar hacia ese modelo de medición cross-media. En la intervención de David Fernández ha hablado también del impacto que tienen los medios públicos en el individuo y en la sociedad, pero hoy en marketing, comunicación se habla de nichos, de personalización, experiencias de consumo.
¿hasta qué punto los medios públicos, que tradicionalmente han sido de masa, no pueden también intentar personalizar, llegar y dar contenidos más personalizados? ¿Es una utopía? ¿Es algo que se puede llevar a cabo? Pregunta para los tres, si queréis contestar. Sí. A ver, una utopía no, estar en lo que estamos y nuestro objetivo es intentar llegar, nosotros aquí somos 2.100.000, 200.000 y el objetivo que nos hemos marcado para los próximos años es tener una base de datos de 1 millón, al menos, es decir, ¿y cómo lo conseguimos? A través de las nuevas plataformas, sobre todo digitales, que estamos sacando al mercado. Primeran, que es una plataforma sobre todo para menores de 35 años, con todo, sobre todo en euskera, aunque también hay en castellano, con Macusi, que es la plataforma infantil, con nuestro servicio de información, en estos momentos ahora solo vía WhatsApp, pero que va a tener enseguida su aplicación ya, que es Orain, a través de la plataforma de audio Guau, Gure Audioa. Todo esto, nuestro objetivo es hacernos con 1 millón de datos que nos permitan poder ofrecer, como servicio público además, y que respaldado por el dinero de todos y de todas, pues poder ofrecer a cada uno lo que considera o quiere o le gusta. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que estamos trabajando todos. Nosotros, EITB, sabemos nuestro tamaño, sabemos quiénes somos, pero eso no quita para que no tengamos proyectos ambiciosos y que vayan directamente a competir como lo están haciendo los demás. Creo que son como dos cosas. Por un lado está en la parte digital efectivamente este tema de la recomendación, o de que si alguien entra en nuestra plataforma seamos capaces de darle algo que le interese, ¿no?, a partir de su experiencia de consumo previa, ¿no?, de los datos que sacamos, como bien dice Isabel, del hecho de que esté registrado, etcétera, etcétera. Que aquí el problema con el que chocamos es algo que no sé si dijo Azahara o Marta, de que no entráis, ¿no? O sea, pensáis que a lo mejor en esas plataformas no hay contenidos que os van a ser susceptibles de interés, pero luego tenemos miles y miles y miles y miles de contenidos. Ayer hablábamos, ¿no?, que estaba hablando con Tomás por la noche, que luego en nuestras plataformas resulta que vamos a decirlo, que los 5, 6, 7, 8 contenidos más vistos representan igual el 70% del consumo diario, ¿no?, cuando tienes decenas de miles de contenidos que no se encuentran. Entonces, de alguna manera tiene que ser como cómo utilizar, vamos a decirlo, la tecnología para hacer aflorar esos contenidos, ¿no? Eso me recuerda cuando sacó Spotify el número de canciones que tenían 0 escuchas, ¿no? Esto es un poco parecido. Tenemos muchos contenidos que tienen 0 views, que seguro que tienen un público al que, ¿no?, para el cual sería interesante. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo encontrar esos. Y luego el segundo plano, yo digo, a lo mejor es el de hacer contenidos para nichos que a lo mejor no estamos cubriendo todavía, ¿no? Ahí es donde entra, como hemos hablado antes de Place, que era esta marca juvenil, ¿no?, que lanzamos hace algunos años y que se dedica a generar contenidos a lo mejor pues no más, vamos a decirlo, más enfocados a un público joven urbano, contenidos que vamos a decirlo, que no estábamos haciendo ¿no?, tradicionalmente desde la televisión. Aquí el problema sí viene a chocar con a lo mejor el tema de, oye, pues tienes un presupuesto que es el que es. Pues claro, no puedes atender a 5.000 nichos y a la vez, ¿no?, hacer los programas generalistas, con lo cual, bueno, pues seguro que hacemos contenidos que interesan en Place a algunos jóvenes, pero no a todos los jóvenes, porque a lo mejor a alguno de vosotros os gusta la copla, como el programa que emitimos ayer, y no la música urbana, ¿no? Entonces, aquí también son ¿no?, problemas a los que nos enfrentamos en las televisiones. Pero bueno, yo diría que estamos en esa doble fase, ¿no? Lo que llamamos los originals, los contenidos estos que generamos solo para nuestras plataformas, que a lo mejor vamos a decir, una orientación un poco distinta en cuanto a target o audiencia, y luego, como digo, el desarrollar mejores herramientas que nos permitan que la gente entre más en la pestaña del archivo, ¿no? Sí. Una pregunta para Tomás. ¿Has investigado el consumo de las noticias en citas como las citas electorales? ¿Y cuál ha sido el impacto de la televisión pública flamenca en cuanto al impacto que ha tenido en la sociedad, en un país o en una comunidad donde es obligatorio votar? Sí, hicimos muchas investigaciones ya sobre las elecciones ya desde hace muchos años, y los resultados de las elecciones anteriores, y estoy hablando de la penúltima elección que fue 2019, fue que
Lo hacemos muy bien en cuanto a informar, en cuanto a ayudar a la persona a quién votar, sin decir obviamente a quién tiene que votar, pero darle la información necesaria para que puedan votar. Lamentablemente, sobre todo para personas que ya sabían a quién iban a votar. Porque las personas, digamos, más adultas, mayores, ya votan al mismo partido hace 20, 30 años, y esas son las personas que consumen las noticias electorales en general de los medios públicos. El impacto en los jóvenes, que son los que más necesitan saber de política y conocer las propuestas de los partidos, fue un poco más bajo porque lo que hacíamos nosotros no era muy relevante para ellos o no lo entendían bien. Entonces lo que hicimos este año, hubo otras elecciones en Bélgica hace un par de meses, cambiamos totalmente la oferta o la idea que tenemos para desarrollar una oferta electoral en la televisión pública. Lo que hacíamos antes es básicamente facilitar la comunicación de los políticos hacia los ciudadanos. Obviamente no dándoles un micrófono abierto donde pueden decir lo que quieran, con debate, con análisis, con preguntas críticas, con contexto, pero al fin y al cabo el político que habla a la ciudadanía. Lo que deberíamos hacer como medios públicos, creo yo, es en tiempos electorales no tenemos que ser el aliado de los políticos, tenemos que ser el aliado de los ciudadanos. Entonces tenemos que por lo menos buscar un equilibrio entre facilitar la comunicación del político al ciudadano y hacer también lo revés, facilitar la comunicación del ciudadano hacia el político. Entonces hicimos una oferta donde hay mucha más participación de los ciudadanos y sobre todo de los jóvenes, porque es donde más impacto puedes tener en tiempos electorales. No vamos a tener mucho impacto en gente mayor. Ven todo lo que hacemos porque les encanta y todo eso, esos debates eternos sobre déficit fiscal, reforma del Estado, que a nadie más le importa, y no digo que no es importante, pero a poca gente le importa. Queríamos hacer realmente conectar más con jóvenes. Y la forma de conectar con jóvenes, ya se dijo aquí, es involucrarlas. Lo que hicimos, por ejemplo, es un programa, y eso generó un fragmento muy famoso, donde un político va a una escuela secundaria, donde hay estudiantes de 18, 19 años, y se sienta en un círculo rodeado por 50 jóvenes, y los jóvenes mandan todo, sus inquietudes, sus miedos, sus sueños y todo eso, y el político tiene que responder. Es algo que jamás habían hecho en su vida, porque están acostumbrados a debatir un político con el otro y ya saben qué va a decir el otro y ya saben qué quieren decir. O sea, esos debates casi no hicimos esta vez porque realmente no tiene sentido. Y hubo un fragmento muy famoso que creo que es un ejemplo de impacto. En uno de esos programas estaba el presidente de un partido de extrema derecha, que lo tenemos también en Bélgica. Y uno de los chicos se levanta y es un chico trans. Es un chico trans que cuenta que a él le molestan mucho, le atacan, le insultan y pregunta al presidente del partido qué opina de eso, si le parece bien, si le parece normal que le insultan por ser chico trans. Ahora, ese partido en general no tiene un discurso, digamos, muy favorable o muy amable hacia las comunidades trans o muchas otras comunidades. Entonces, el presidente de ese partido se puso un poco incómodo con la pregunta. Porque, ¿qué hace? Si repite el discurso de siempre, hablando cara a cara con ese chico, que claramente era un chico vulnerable, quedas muy antipático. Es lo que no quieren parecer simpáticos. Entonces no podía decir, bueno, sí, es tu problema y me parece bien. Tampoco podía retroceder mucho, porque hace años que están diciendo, no, eso de los trans y todo eso. Entonces intentó arreglárselo, pero al final tuvo que decir de una forma amable y suave que, bueno, es normal que te insultan. Claro.
Y ese fragmento, fue un fragmento de un par de minutos, fue compartido en redes sociales, casi todos los jóvenes, y tuvo un impacto realmente en la campaña electoral, pues se empezó a hablar de ese tema, que antes no era un tema. La gente hablaba de otros temas, pero no se hablaba de ese tema. Y la extrema derecha, que iba primero en las encuestas de opinión, al final terminó perdiendo las elecciones. No digo solo por eso, pero tuvo un impacto. Entonces, involucrar a las personas y empoderar a la ciudadanía en enfrentar a los políticos con sus inquietudes, no las inquietudes de los políticos o de los periodistas de política, porque es la misma burbuja, eso realmente genera impacto en la sociedad. Sí, sería un ejemplo de, como ha dicho antes el profesor Juan Carlos Miguel, ¿no? Pasar de una televisión pública a una televisión también más participativa, ¿no? Sería un ejemplo más claro, ¿no? Entonces, es posible atraer a los jóvenes, porque en el caso de ETV también ha habido casos de éxito, como Irabazi Arte y Guazen, pero sigue siendo un reto y un objetivo claro, ¿no? Para las televisiones y los medios públicos a nivel europeo. Dos puntualizaciones, ¿vale? Sin duda, sois público objetivo que nos encantaría tener y lo estamos intentando, ¿vale? Pero vivimos una sociedad muy envejecida y hoy en día, en Euskadi concretamente, que la media de edad es de las más altas del mundo, creo que estamos por detrás de China, están los chinos y los vascos, que vivimos estupendamente y así se nota en nuestra longevidad. Entonces, no podemos olvidar que la televisión y que la radio siguen vivas y van a seguir vivas, sobre todo porque hoy en día todos vuestros aitites, amamas, aitas, amas, pues eso, llegan las 3 y se ponen a ver Teleberri, ¿vale? Entonces, vosotros a lo mejor no llegamos y por eso estamos intentando buscar otras fórmulas como Orain, de informaros vía WhatsApp. Pero bueno, sois público objetivo sin duda, pero también nosotros no podemos olvidar que nos debemos y que sobre todo son los que pagan impuestos y nos pagan a nosotros, que tenemos que hacer servicio y tenemos que hacer televisión y tenemos que hacer radio para todas las personas que están hoy en sus casas y que tienen, ¿no?, la altura. Y otra puntualización, a mí me encantaría que todos vosotros y vosotras, una vez acabarais la carrera, estuvierais en EITV y nos ayudarais a hacer ese contenido que queremos, que lo has comentado tú. El problema que tenemos las televisiones públicas es que hay oposiciones. ¿Vale? Nosotros no podemos contratar a todas las personas que nos gustaría. Lo intentamos e intentamos formaros y ayudaros, pero una puntualización importante, ¿vale? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y nosotros estamos, como televisiones públicas, la general, muy limitados para contratar a distintas personas. Nos encantaría, porque nos ayudaría, porque la realidad es que tenemos una media de unos 55 años, 60 años en nuestras redacciones y eso se nota. Y por eso no estáis en muchos de nuestros productos. Es así, pero estamos en una fase de cambio. Entonces, pues bueno, nosotros ahí estamos haciendo el esfuerzo de salir con Macusi, que es el futuro de este país, que son los más pequeños. Estamos con Primeran, que intentamos ser atractivos para vosotros. Ahora mismo acabamos de presentar un Itxachita Berriz, que es una serie... en este caso, en vez de antes eran 2 jóvenes y ahora son una pareja de divorciados de más de 40 años que, bueno, que están teniendo relaciones, se quedan pegados y entonces, pues bueno, van al hospital y se vuelve otra vez la historia. Todo en euskera, es un musical y, bueno, está funcionando muy bien en redes. Luego de redes pasa a Primeran. Entonces, pues bueno, son súper importantes. Lo que pasa es que no tenemos que perder la cabeza y saber que siempre hay épocas en las que no estás, que luego vuelves, ¿vale? Que mientras tanto tenemos ahí una generación que quiere estar viendo los debates aburridos porque es lo que han visto toda la vida y quieren verlo. Y están en su derecho. Isabel también ha vuelto Vaya Semanita, un programa icónico para los que ya tenemos también cierta edad. Ha tenido también mucho impacto en redes, mucho impacto social, aunque el contexto social y político haya cambiado en Euskadi. Yo creo que ahí es un reto. Primero es un reto intentar reírse de uno mismo. Además, los vascos, como somos un poco ahí más... Pero vamos, yo creo que sí, sabemos hacerlo y lo demostramos y podemos volverlo a hacer. Es un reto, está funcionando muy bien, hay que darles un poquito más de tiempo, pero creo que han sabido entender la nueva realidad que tenemos y, sobre todo, pues bueno, el seguir riéndonos de parte de nuestra historia, que ha sido muy dura, pero que, bueno, que está ahí.
reírnos de la política, a poder ser de todos, y luego el entender, pues bueno, las situaciones actuales. Y bueno, pues son precisamente eso, porque son fórmulas de gente que hemos visto durante muchos años la tele y que seguimos viéndola y que nos lo pasamos muy bien. Ignacio, que un teatro, estoy hablando de La Revuelta otra vez, ya por tercera vez, que un teatro lleno de jóvenes y no tan jóvenes grite televisión española a grito pelado, por ejemplo, es una de las mejores campañas que ha recibido Televisión Española para mejorar su marca. Indudablemente, ¿no? O sea, realmente uno de los problemas que tenemos en este ecosistema cada vez más fragmentado. Antes, cuando alguien, no sé si también era Zara o alguien ha hablado o de la escasa notoriedad a lo mejor de la marca Place, ¿no? O sea, pues que cuesta a lo mejor que vosotros sepáis que tenemos ese paraguas que agrupa. Sin embargo, muchas veces las marcas segregadas sí tienen un recorrido mucho mayor, ¿no? O sea, la gente conoce la marca, pero no conoce la marca que está por encima, que es la que produce todos esos contenidos. Esto es cada vez, ¿no? Esta falta de, vamos a decirlo, de atribución, sobre todo en los entornos de redes sociales, pero incluso en plataformas. Nosotros vendemos contenidos a Netflix, pero cuando llegan a Netflix ya no se comunica muy bien que este es un contenido de RTV, ¿no? Cuando, ¿cómo se llama la serie esta del robo del Banco de España, que era de Antena 3? Lo mismo, ¿no? Pasa... llegan y entonces, lo que digo, ahí se produce una dilución de la marca con la que nosotros luchamos, ¿no? a brazo partido. Incluso las productoras, muchas veces, por ejemplo, Operación Triunfo, pues ahí nos peleábamos para, oye, en los directos de YouTube, macho, ¿no? Saca algo la marca de RTV, ¿no? Les cuesta, por ejemplo, mucho, y al final nos pasan cosas rarísimas, como por ejemplo en el estudio que hicimos el año pasado, pues gente que decía, sobre todo de vuestra edad, que a lo mejor es la que consume más redes y nos ve menos en la tele, pues que no sabían que Eurovisión era un contenido de Radio Televisión Española, ni Eurovisión ni el Benidorm Fest, por ejemplo, ¿no? Que se supone que son, sobre todo en el caso de Eurovisión, un contenido icónico que llevamos 40 años emitiendo y que se falte esa, no se perciba esa conexión entre la cadena que lo produce y el medio que lo emite. Entonces, en este caso, que haga eso, pues como digo, es impagable, porque en ese caso sí se está consiguiendo algo que, como digo, nos cuesta muchísimo lograr y cada vez más, ¿no? Como el escenario es tan complejo, supongo que también se hace indispensable este tipo de jornadas también para hacer networking, y de hecho soléis hacer mucho networking entre vosotros, ¿no? Entre los medios públicos y radiotelevisiones públicas europeas, ¿no? Que me gustaría, para compartir experiencias conjuntas, una reflexión al respecto a la cantidad de jornadas que se realizan también en torno a eso. Bueno, al final, ¿no? O sea, ayer también le decía a Tomás, es curioso que nosotros tenemos mucha relación con las televisiones europeas a través de la Unión Europea de Radiodifusión, de la UER, y también tenemos un grupo de investigadores de audiencias. Entonces no deja de ser como una especie de red de conocimiento súper vitaminada, porque no, pues cuando tienes un problema, pues llamas a tu interlocutor de la BBC, ¿no? Y como le conoces, pues te lo soluciona, o nos preguntamos cosas, algunas muy sesudas y otras muy peregrinas, ¿no? Como si conoces, alguien ha trabajado con este proveedor, ¿no? Entonces, pues te dice el de Finlandia, pues sí, yo sí, entonces te puede dar, ¿no? Que eso, como digo, tampoco le puedes poner precio, ¿no? Y como digo, eso, muchas otras cosas. Todo esto hemos mencionado antes, que estos estudios nacen de una línea que puso en marcha el equipo de David, y que no, el que participamos. Tomás estuvo, yo también estuve algunos años, y de ahí, de esa interacción, pues es donde surgen y se refinan las metodologías que utilizamos cada uno. Entonces, en fin, esto es un club en el fondo que es muy enriquecedor estar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos claro que a donde tenemos que mirar es a Europa. En ITV creo que lo estamos haciendo en los últimos años. Efectivamente, la BBC nos gusta mucho, pero nos gustan más los noruegos. O sea, en RK nos parece un modelo fantástico, en el que acabamos, por ejemplo, de mandar una delegación de 8 personas a ver cómo hacen la radiovisual. Nosotros ahora en ITV lo que estamos haciendo con el Boulevard es retransmitimos la radio, no estamos haciendo radiovisual, pero hemos ido para aprender, hemos ido con equipo de periodistas, de realizadores, de gente de la radio, a ver cómo se hace. Y porque para nosotros el mirar, la rueda está inventada en general, ¿vale? Y hay países como los noruegos, por ejemplo, vosotros también os gustáis mucho. Sí, nos sentimos muy identificados con vosotros.
Sí, os miramos mucho porque la rueda está inventada y nosotros en nuestro caso sabemos quiénes somos y sabemos que podemos aprender de otros que ya lo han hecho. Los noruegos, por ejemplo, tecnológicamente son súper avanzados y nos están enseñando qué sistema, por ejemplo, tienen ahora para intentar compartir a la hora de hacer información. Digamos, sería como la bolsa en la que está la información y coge la tele, coge la radio y coge digital, cada uno con su... Son nuevos sistemas que nosotros todavía aquí no tenemos, que ellos están ya utilizando y nosotros en nuestro caso, como no podemos estar en la UER, porque está Televisión Española y los demás no estamos, pues bueno, estamos en CIRCOM, que también nos gusta mucho y que somos un poquito más pequeños, pero en la que compartimos con, está la BBC, solo que son las partes, digamos, de Escocia, Gales, o sea, son las más pequeñas, pero está la RAI, están los nórdicos, está TV France y para nosotros es súper enriquecedor. También estamos en Forta, que es la red, digamos, española, que para nosotros es también muy interesante, pero sin duda para mirar al futuro miramos más a Europa. Perfecto. David ya nos ha... Sí, perdona. Yo iba a decir, si me dejabas una reflexión ahí... Sí. Última sobre, porque bueno, como al final en los estudios de valor no hemos hablado tanto, pero que es verdad que yo creo que habéis puesto de manifiesto hasta que este peligro de la supervivencia de la televisión pública es real. Tú has comentado el estudio del 2050, ¿no? En el que ya nos ha matado a todos, no solo a nosotros, también a los medios privados. Entonces, bueno, nosotros cuando vemos, por ejemplo, los resultados de esto, sí que vemos que hay diferencias. O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros, vamos a decir, hay un 70% de los españoles sí que, ¿no? Vamos a decirlo, califican nuestra labor de positiva o bastante positiva o muy positiva, pero hay un 30% que no. O sea, hay un 20% de los que llamamos desenganchados que básicamente reconocen que no nos ven nunca. Entonces, como si no nos ven nunca, si no existiéramos no tendrían ningún problema. Y un 10%, que no me acuerdo cómo los llamamos, los insatisfechos, ¿no? Que ven alguna cosa de vez en cuando, pero tampoco tienen un alto grado de conexión. Entonces, para nosotros, claro, es fundamental, vamos a decir, poner el foco en lo bueno, pero también en lo malo, ¿no? ¿Qué está pasando con ese 30% y cómo hacemos para que no sea el 50% dentro de 2, 3 o 5 años, ¿no? Donde todos a lo mejor precisamente este peligro se volverá mucho más tangible. Ya por último, David ya nos ha adelantado que habrá un informe con los datos del 2024. Que se va a apostar por este camino, ¿no? De realizar informes y saber cuál es el impacto en cada momento. Sobre todo, no solo para saber cuál es el impacto, sino para tomar una medida que nos permita mejorar. Aquí el gran problema es bajar a los equipos y bajar a que realmente nuestras bases, nuestros profesionales sepan cómo pueden mejorar sus informaciones y aportando valores. Realmente complicado, pero bueno, es la paradoja, ¿no? De en un medio de comunicación lo más difícil es la comunicación interna, que a mí me parece el reto, digamos, más complicado siempre. Y bueno, vamos a seguir porque tiene que notarse que nos hemos medido y que hemos intentado mejorar, y si no lo conseguimos, yo al menos personalmente me lo tomaré como un fracaso. Eso sí, eso me ayudará a intentar hacerlo todavía mejor, porque creo de verdad que, y me niego además a que sea únicamente Kantar y el resto de sistemas el que nos midan, porque creo que las televisiones públicas realmente aportamos muchísimo a la sociedad. A veces no tanto como creemos, pero lo hacemos y tenemos que mejorar y seguir haciéndolo. Y sobre todo, creo que la presencia que nosotros estamos ahora también impulsando en la calle, en todos los festivales prácticamente de cine, por pequeños que sean en Euskadi, cuentan ya con un apoyo de ITV en premios a la mejor ficción, al mejor Nobel, o los conciertos importantes de nuestros artistas, o los grandes momentos como son para nosotros el Durango Azoka, Kilometroak, la Korrika. Es decir, que EITB esté ahí como servicio público, a mí me parece que es para ponerlo en valor, y entonces lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor y es una forma de medirnos. Y si no te mides, no sabes. Perfecto. Pues viene la tanda de preguntas. Voy a por el micrófono. Perfecto.
Kaixo, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión porque Ignacio creo que ha reconocido que nos enfrentamos al reto de la supervivencia, ¿no? de los medios de radiodifusión, en este caso públicos. También hemos hablado de que el valor individual que le damos los jóvenes probablemente a esto no es tan grande, aunque reconozcamos que socialmente tiene gran valor. Entonces, nos encontramos ante la primera generación que es nativo digital. Nosotros hemos nacido con esto, nos hemos criado con esto y el riesgo es real, ¿no? Entonces, yo personalmente siento que todos los intentos, o la mayoría de los intentos que se hacen a atraernos a los jóvenes a estos medios más tradicionales son con nuevas plataformas, ¿no? PlayZ, Primera, etcétera, etcétera, pero la revuelta acaba de demostrar que se puede, ¿no? Que nosotros, los jóvenes, también podemos acercarnos a la televisión y que igual los propios intentos de acercarnos a los medios tradicionales son en plataformas más otra vez digitales, ¿no? Que de esas tenemos un montón. O sea, nosotros nos informamos a través de las redes sociales, eso ya lo hacemos, pero tenemos de alguna forma que acercarnos a la televisión, ¿no? Entonces, es más una reflexión que una pregunta, pero ¿cómo se puede hacer esto y atraernos a la televisión sin que sea fuera de la propia televisión, ¿no? Yo es que creo que es complicadísimo y por eso pasa tan pocas veces, un poco por lo que antes decía, ¿no? Isabel. Dices, oye, España es un país envejecido, la televisión lo es todavía un poquito más, ¿no? que la población. Entonces, si haces un programa, vamos a decirle, de televisión solo para jóvenes, ese programa es muy difícil que sobreviva en antena, ¿no? Porque no va a tener nunca una audiencia global suficiente. O sea, el éxito de Broncano es que consigue hacer esto, vamos a decirlo, crossgeneracionalmente. No solo es que lo veáis vosotros, sino que el que más lo ve es el público de 45 a 64, que son muchísimos millones de españoles. Entonces, lo que hace y que que también Broncano, son jóvenes. Bueno, yo estoy en ese target. Pero quiero decir que realmente es excepcional vamos a decir, las audiencias y el hecho de haber conseguido poder recuperar eso a gente que a lo mejor estaba viendo redes sociales y de repente ahora se anima a ver Broncano, pero claro que su éxito al final no solo descansa sobre eso, ¿no? Su éxito o el hecho de que se pueda mantener en una parrilla de televisión es porque lo ven también la gente mayor. Entonces, claro, oye, ¿qué cóctel, qué mix de contenidos tengo que hacer para conseguir eso, ¿no? Pues aquí parece, antes alguien ha dicho, es que es un programa que lleva 7 años, pues claro, es que a lo mejor realmente es un programa que ya está muy rodado, ¿no? Llega y de repente salta del pago al abierto y es como que les sale solo, pero les sale solo porque lleva 7 años de entrenamiento, ¿no? El equipo que habéis dicho antes. O el hecho del humor, pues a lo mejor el humor se convierte en este elemento, ¿no? Vertebrador que es capaz, ¿no? De poner un mismo plano a jóvenes y mayores, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo como digo, es el santo grial que vamos buscando todos. O sea, nosotros y cualquier otra televisión, pero bueno, que no es nada fácil de conseguir, aunque ¿no? Ojalá suceda más a menudo, pero nada nos gustaría más. Es verdad que tenemos formatos que, o sea, me pregunto, por ejemplo, El Conquistador, ¿no? Que en el fondo era la versión del formato que teníais en el País Vasco. Oye, pues tenía una audiencia joven, os pongo el ejemplo precisamente, que ilustra esto. Es un programa que tenía muy buen público vamos a decir, los menores de 45, ¿no? Entre los jóvenes de vuestra edad, pero no lo veía la gente mayor. Entonces, claro, es un programa que cuesta muchísimo dinero, que cuesta mucho mantenerlo en la antena y al final acaba por cancelarse. Entonces, sin embargo, en ITV ese es después de 19 años, porque claro, Televisión Española acaba de llegar y a lo mejor el público de Televisión Española no estaba habituado a que vieran comer a concursantes con la boca pues el hígado del cerdo que está colgado. A nosotros pues ya casi nos parecía lo normal, pero nosotros ahí, y es dificilísimo, pero tenemos El Conquistador y vaya semanita es un intento de recuperación. Mis hijos, por ejemplo, han seguido los capítulos anteriores durante un montón de tiempo en YouTube. ¿Vale? Entonces, nosotros son formas realmente difíciles, pero bueno, cada uno tenemos pequeños ejemplos, ¿vale? Pero antes de que nosotros en ITV al menos eso, el Conquist es el gran producto, ¿no? Que intenta que yo lo puedo ver también con mis hijos y que me lo paso bien. Pero es súper difícil, vamos. Hola. Yo quería hablar un poco de lo que has mencionado de la Eurocopa y del cubrimiento y así. Y el verano que viene, por ejemplo, se va a hacer la Eurocopa femenina. Y este año se han puesto todos los partidos del masculino. O sea, se cambió lo que hubiese en emisión y se ponía partido a las 3, a las 6 y a las 9
pues siempre que había, ¿no? Y quería preguntar pues si se piensa hacer algo parecido pues para la Eurocopa del año que viene. Sí que es verdad que cuando se ponen los partidos del femenino, igual solo se ponen los de España y siempre tienen buena audiencia y se plantea pues ponerlos todos o solo esos, solo de España. La verdad es que aquí me pillas porque no sé cuál es el plan de, no sé si vamos a adquirir los derechos de la Eurocopa femenina, no lo sé si los hemos adquirido ya y tampoco sé muy bien cuál sería el plan de programación previsto. Es verdad que inicialmente no se querían emitir todos los partidos de la Eurocopa masculina, hubo un problema por un contrato con la UEFA, o sea, de hecho se iban vamos a decirlo, a revender parte de esos partidos a otras televisiones o no sé si, y al final la UEFA no nos dejó, o sea que fue por una cuestión, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por una casualidad que de repente acabamos emitiendo todos los partidos, pero tampoco era a lo mejor el propósito inicial, precisamente por lo que disrupciona también, ¿no? Las parrillas y el hecho de que la gente pues, está acostumbrada a ver la serie y de repente 2 semanas no se la pone, o sea, tampoco había, como digo, esa voluntad inicial de emitirlo todo y bueno, luego lo emitimos y sí que nos dio unas audiencias muy buenas y encima España ganó la Eurocopa, claro, todo esto tampoco lo puedes prever y salió fenomenal, pero bueno, me enteraré, no sé, luego te lo digo, si no pregunto, a ver qué me dicen. Hola, buenas. Yo quería mencionar o quiero preguntar una pregunta bastante clara. Vosotros afirmáis que ahora estamos hablando tanto de Broncano, que hay una censura, por ejemplo, con los chistes que antes eran muy característicos. ¿Qué opináis sobre el cambio de humor que ha habido? Porque es cierto que no ha cambiado mucho, pero él es conocido por el tipo de chistes, el tipo de comentarios, y ahora ha habido una censura o ha habido un cambio bastante notorio. ¿Qué tenéis que decir? No sé, yo cuestiono esta afirmación que haces. O sea, desde luego no ha habido, o sea, yo he leído en prensa, RTV le dice que deje de hacerle chistes de drogas. No ha habido nadie de RTV que le haya dicho. Lo único que pasa es que tenemos una figura que es la defensora del espectador, en este caso porque ahora es mujer como lo era antes, y entonces pues ella recoge a veces quejas de la audiencia y las comparte, ¿no? Y de hecho hacemos un programa de eso. O sea, hay gente al cual le parece mal que se hable, pero no ha habido nadie de RTV que le diga, no sé, ¿no? Los chistes que estás haciendo son... O sea, no ha habido ninguna instrucción en este sentido. Aparte, yo creo que tienen una libertad creativa bastante grande y prácticamente que hacen el mismo programa, como dice él, ¿no? Si es que solo sabemos hacer una cosa, ¿no? Seguimos haciendo lo que hacíamos antes. O sea, yo tampoco... O sea, que pueda ellos haberse autocontenido un poco al estar en Televisión Española, pero debe ser muy poco, porque básicamente los chistes, ¿no? Ya viste que esto salió la semana pasada y el lunes ¿no? metieron 14 referencias ¿no? más veladas o menos veladas al tema que aparentemente había generado toda esta repercusión. Entonces, Perdón, entonces estás afirmando que ha habido un cambio, que no hubiese ocurrido si hubiese seguido la... No, yo estoy diciendo, cuando digo lo de autocontención, digo desde el principio, no a raíz de esto. O sea, digo que cuando el programa viene a Televisión Española, que yo sé que cada una de las preocupaciones será, oye, podemos mantener el mismo grado de tal, pero te digo que ha sido una cosa como muy natural y que de hecho ellos han seguido haciendo lo que ya hacían, ¿sabes? O sea, que no, lo digo que no, yo no observo ni soy capaz de atestiguar que haya habido un cambio del viernes al lunes simplemente porque haya salido esto. Pero es que además ¿no? O sea, a las pruebas me remito, que es que el lunes siguieron haciendo lo mismo, ¿sabes? En fin, ¿sabes? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, y siguiendo con esa pregunta, sí que se negó que se dieran esas quejas porque creo que sacaron de contexto unas declaraciones tanto de Ricardo Castella como de Grison y fue antes incluso de estrenarse el programa y ahí vamos con las fake news, la desinformación que sufrimos ahora mismo, que se sacó completamente de contexto. Solamente era esa aclaración, pero no era mi pregunta. Mi pregunta era, Ignacio, te pedía un análisis o una lectura de este septiembre que ha terminado ahora y de la nueva plantilla que estrenabais la primera semana bajo el lema el mejor cartel, ¿no? Haciendo alusión a un festival, ¿no? Y que os quería felicitar porque fue tanto Antena 3 como Telecinco no hicieron tampoco ninguna campaña para presentar la nueva plantilla y pues bueno, destacasteis en eso. Y bueno, y los resultados han podido salir mejor o peor y
ya hemos hablado de la revuelta, pero quería preguntarte sobre el caso del Gran Premio de la Cocina o la Bien Cantá, y que decías que, por ejemplo, la revuelta o que con otro programa íntegro para jóvenes que no podíais arriesgaros, pero la Bien Cantá, que puede parecerse a se llama Copla o a Tubera de autonómicas, tampoco tiene un público, es que no bajaría yo creo que ni del 45, ¿no? Y creo que eso se ha reflejado en los datos, porque ni en el estreno llegó a los 600.000 espectadores, no teniendo competencia ni en Telecinco ni en Antena 3, no es una crítica obviamente, pero quería preguntarte ese análisis que hacéis o esa lectura a este estreno, porque visto la cancelación del Gran Premio de la Cocina, que por ejemplo sí que igual era para un público más joven, ya se ha cancelado después de las malas críticas, o los programas que se estrenaron en verano como Baila Como Puedas, que se llevó a 50 posiciones diferentes de la parrilla durante toda la semana, hasta que finalizó un sábado por la tarde en un horario pues, bueno, de sobremesa. Y, por ejemplo, eliminando Hit o Los Hermanos Iglesias, el programa de Reformas, que también se canceló pues sin hacer ruido. No quería preguntarte esa lectura. Ya, bueno, no sé, te voy a tener que contratar porque te sabes los programas mejor que yo. Significa que los ve. Sí, sí. A ver, el tema de la Bien Cantá, claro, esto es que volvemos un poco a lo que hablamos antes, la dificultad que tenemos las cadenas, pero las cadenas, incluso las plataformas también matan programas que no les funcionan, ¿no? O sea, es lo complicado que es llegar, ¿no? Sacar un programa a parrilla y que funcione, ¿no? El caso, por ejemplo, del programa de cocina, pues es una franja que siempre nos ha costado mucho, porque además tenemos siempre el territorial 1, ¿no? Que se llama, ¿no? O sea, vienes de un programa de magazine, de repente metes un informativo, de repente cambias a otro género y vuelves otra vez al telediario. Entonces, por ejemplo, esa franja nos cuesta Dios y ayuda precisamente por los condicionamientos que tenemos de programación. Ahí hemos probado muchos formatos en los últimos años, de cocina, de no cocina, en fin, pues teníamos cierta expectativa, pues parece que no ha funcionado, pues tendremos que buscar otro, ¿no? Ya estamos un poco en eso, ¿no? El de la Bien Cantá, pues claro, se trata de coger a lo mejor un género popular, ¿no? Que a lo mejor hoy en día ya no es tan popular, y eso es un problema a lo mejor de que no tiene tanto éxito, un género popular, y vamos a decirlo, tratar de modernizarlo. Entonces no sé si lo viste algo el otro día, pero bueno, pues vamos a hacer unos valores de producción bastante modernos, ¿no? Se hacen arreglos también nuevos de las canciones, los que participan en el talent son gente muy joven, ¿no? Pero bueno, también es verdad que viene a consecuencia de Broncano, que es un programa que arrastra mucho público joven, es como que no hay una conexión, ¿no? Un deslizamiento muy sencillo entre un programa y otro, precisamente por lo distintos que son de target, ¿no? Porque la Bien Cantá llega sobre todo a un público mayor de 65 y me atrevería a decir de mayor de 75, que es justo el que no tiene Broncano, ¿no? Entonces, a veces pues te encuentras con esta dificultad, que esto no lo sabíamos, cuando tú encargas la Bien Cantá, pues no tienes todavía Broncano en parrilla, no sabes qué tal te va a funcionar. Luego, en nuestro día a día tenemos, vamos a decirlo, que lidiar con estos, ¿no? Problemas. Entonces, tenemos unos contenidos que hay que colocar, algunos nos funcionan mejor, otros peor. Por ejemplo, Las Abogadas, ¿no? Funcionó bastante bien la primera semana, ayer se quedó cerca del 10 con los problemas tan grandes que estamos teniendo todas las cadenas con la ficción nacional en prime time, o Masterchef, pues vemos que sigue funcionando con unos datos bastante buenos. Pero bueno, luego por poner los ejemplos malos, pues tenemos Los Morancos el viernes, que está también ahí, ¿no? Sufriendo bastante, en fin, pero esto es, creo que el día a día de todas las cadenas. Entonces es como, no sé, algunas cosas buenas, ¿no? Reflexionando sobre los estrenos de septiembre, pues algunos nos han ido bien. Lo mejor de todo es que Broncano nos ha dado bien, que es un programa que se emite 4 veces a la semana, con lo cual, ¿no? Vamos a decir, lo que tiene una aportación muy positiva a los datos de audiencia mensuales, y que los otros prime times, pues unos nos han ido razonablemente bien y otros no están yendo tan bien. Luego ya 2 últimas preguntas. Sí que, o sea, la sensación que da es como que se da más oportunidad más oportunidad para brillar a estos programas que igual pues se ve el decrecimiento. Sí que, por ejemplo, con El Conquistador confiasteis hasta la última semana, pese a que a partir de la tercera semana cayó en picado la audiencia, ¿no? Pero sí que pues parece que a algunos se les da más oportunidades que a otros, ¿no? Y luego también, hablando de Las Abogadas, que sí que es verdad que tuvo un estreno muy bueno, pese a que también era
pues bueno, un titular un poco jugoso porque la revuelta acabó por primera vez a las 11:15, quitando la lotería, por lo que fue directo, cuando ya el hormiguero había acabado, las otras ofertas ya habían empezado, o sea que claro, ya la gente igual dijo, pues vamos a por las abogadas, pero aún así felicidades porque ayer hizo también un buen dato. Gracias. O sea, de todas maneras, esto de dar oportunidades o no oportunidades también a veces es como que, o sea, que falta información para poder, ¿no?, tener, vamos a decirlo, emitir ese tipo de juicios, porque a veces no sabes, pues por ejemplo, El Conquistador, oye, igual teníamos grabados ya 14 programas, ¿sabes? Entonces, pues acabamos emitiéndolos. El programa de cocina, pues a lo mejor lo levantamos porque ahora ya tenemos algo que podemos poner ahí, o a lo mejor el programa no tiene tantos programas grabados y se puede cancelar en un momento en que te permite moverlo más rápidamente. O sea que yo diría que no hay una casuística única y que a veces hay que mirar muy bien, o sea, pues todo, desde temas contractuales a, como te digo, de si tenemos ¿no?, algún contenido que se dice en nevera que podemos colocar en esa franja, con lo cual es más fácil levantarlo. ¿Sabes? Si no, pues a lo mejor haces estos movimientos que los cambias de banda, te los llevas al late, ¿sabes? En fin, que no hay, o sea, que no es sota, caballo y rey, sino que, en fin, cada contenido tiene su casuística y los programadores y los responsables de contenidos pues operan en función de esas casuísticas. Pero tampoco creo que se pueda decir a unos, no per se los tratamos mejor que a otros, simplemente es que las circunstancias de cada contenido son diferentes. Vale. Sí. Bueno, en fin, yo creo que brevemente es una estrategia de programación, ¿no? O sea, se acuerda así, es verdad que se le permite deslizar mejor, ¿no?, de un programa a otro y al final sale bien, ¿no? Tampoco tiene más. Vale, mi pregunta iba un poco porque he detectado como dos tendencias contrarias. Era un poco para cualquiera, me lo aclarara. Claro, hablábamos, me parece súper interesante la idea que tenéis en vuestra televisión flamenca sobre la conexión, ¿no? Informar, inspirar y conectar. Y es algo que muchas veces se olvida de la tele, ¿no? Pues que hablaba, ¿no?, pues que se sienta la familia a ver Pasapalabra o el programa de, ¿no?, un concurso. O sea, el ver la televisión como un evento, que es un poco también lo que se refería Isabel cuando decía, y luego estaba en Cinemaldi lleno, ¿no?, de gente el estreno de Wassen. Entonces, claro, por un lado tenemos como esa idea de conectar, de la televisión como comunitaria que genera unas ciertas comunidades, pero por otro lado también tenéis este otro movimiento contrario, ¿no?, de analizar los datos, intentar recolectar datos y personalizar la experiencia, ¿no? Entonces, para mí, veo por vuestros, o deduzco, y me decís si me equivoco, como estos dos movimientos contrarios, ¿no? Nos gusta que la televisión sea un lugar de compartir, pero a la vez queremos ser como las plataformas y tener todos los datos y saber qué quiere la gente, ¿no? Entonces, esto me parecía como un poco contradictorio. Y otra paradoja que me ha parecido encontrar es la de también, claro, queremos mantener al público adulto, que es el mayoritario, ¿no?, pero a la vez, ¿dónde queda la innovación, ¿no?, que también es uno de los elementos de la televisión pública? Entonces, estas dos cosas, a ver un poquito cómo. Yo, por ser clara y directa, yo quiero todo, ¿vale? Yo quiero todo, quiero mantener al público que tengo y, como te estoy diciendo, en el Cinemaldi acabamos de presentar, creo que un proyecto súper novedoso, que es Itxachita Berriz, que de verdad que os recomiendo verlo, y el Itxachita primero también. Entonces, nuestro problema, digamos, es que nuestra visión tiene que estar el que tú veas la televisión en casa con tu familia, el que vayas a un acto y a un evento y ahí también esté, aunque yo no esté, digamos, sumando ahí audiencia clásica, pero yo quiero que ITV esté en ese momento importante de tu vida, de que es un concierto en el que puedes estar con tus amigas, con tus hijos o lo que sea, y luego quiero que tengas programación para tu madre y quiero que tengas programación, yo lo quiero todo. No hay contradicciones, es lo que tenemos, entonces pues intentas enfocar para un lado o para el otro, pero a mí si me preguntas, y creo que a nuestro equipo directivo lo queremos todo. Otra cosa es que lo consigamos, pero por objetivos. Contestar a la segunda parte, porque no hemos hecho mucho hincapié en las cosas malas, que aunque vosotros sí que habéis dicho, que no sé si en el vídeo nos acusan de poco innovadores, bueno, ¿no?, pues a nosotros también, o sea, que evidentemente nos dicen, oye, alguien lo ha dicho, ¿no?, el saber y ganar es un coñazo. Bueno, a lo mejor no, para gente de vuestra edad lo es, para gente más mayor no lo es, ¿sabes? Pero efectivamente necesitamos hacer formatos
vamos a decirlo, ¿no?, más innovadores. Por ejemplo, este programa de la copla intentaba hacerlo, coger una cosa tradicional y darle, a lo mejor no te sale bien, pero bueno, es como algo que nos vienen reiterando desde hace años cuando hacemos estos estudios, sobre todo en la parte de entretenimiento, ¿no? Oye, tenéis que ser más disruptivos, probar cosas nuevas, en fin, ¿no? No me hagáis más programación coñazo, ¿no?, que decía también otra persona del público cuando estábamos hace un rato, y ahí andamos un poco todos, ¿no? Bueno, no es necesariamente una contradicción. Personalización en la televisión no hacemos. La televisión es para que todos vean lo que está pasando en tu país, en el mundo, deporte, noticias, cosas que son relevantes para varios grupos al mismo momento. Eso es el presente y sobre todo el futuro de la televisión. Nichos no es el futuro de la televisión. Nichos es el futuro de las plataformas digitales. Entonces vamos a una situación donde la tele es para las cosas que están pasando ahora mismo, que hay que ver en vivo, que son las noticias, que es el deporte, que es a lo mejor una serie que todo quiere ver al momento de que se transmite la serie porque no quieren esperar para ver qué pasa. Ese es el futuro de la televisión. Ahí tienes la cohesión. Después todo lo que tiene que ver con nichos y personalización, para eso están las plataformas digitales, donde tú puedes encontrar lo que a ti te interesa. Entonces no es una contradicción, tampoco es una contradicción entre innovación y quedarte con el público que ya tienes. O sea, la gente adulta o la gente mayor no está en contra de innovación. Ellos también quieren ver otra cosa a veces, y no lo mismo de hace 30, 40 años. Y yo creo que caminamos a un escenario en el que tenemos dos productos bien diferenciados. Uno es la parte de televisión y otra es la parte digital, que se rige o se regirá con otras reglas y otros códigos, ¿no? O sea, hasta ahora, básicamente, nuestras plataformas digitales han sido un espejo bastante, ¿no?, cercano a la propia emisión de televisión. Y, de hecho, la mayoría de los usuarios era gente que viene a ver cosas que se ha perdido en televisión, ¿no? Pero yo creo que todos vamos hacia dotar a esas plataformas de una identidad singular que no necesariamente tenga que verse ¿no?, directamente influenciada por lo que se emitió ayer por la noche, ¿no? O sea, que la gente no tenga que saber que este programa va por la 1 o por la 2, que se emite el miércoles o el domingo, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos en estos dos caminos que, como dice Tomás, yo creo que son complementarios. Y nada, yo también otra pequeña aclaración para terminar. Es que yo antes he puesto el ejemplo de Broncano con lo de la censura, pero la imagen que se nos da a nosotros o que nos llega a nosotros a día de hoy son de muchos streamers. Por ejemplo, está Ibai Llanos, gente conocida, Ibai Llanos, Jordi Wild, y muchos de ellos están comentando y comentan que ellos reciben muchas ofertas de televisión, de la televisión, y que en muchos de ellos y que las rechazan porque les obligan a censurarse, a decir unas cosas que ellos realmente no opinan, es a no decir lo que realmente ellos, a cambiar completamente lo que se dice su contenido. Entonces yo creo que también es que por eso muchos programas fallan, de gente famosa o gente conocida, por ejemplo también otros, o Suso Jones, de otra canal, que tuvo un canal de una serie que no ha tenido repercusión, porque puede que te haga gracia 10 segundos y tú intentes hacer ese formato en televisión, pero que no funcione. Hay cosas que se deberían de quedar como están. No hay que intentar forzar, comprar a la gente, comprar a esos streamers o a esa gente famosa que está en YouTube, haciendo un tipo de formato para un tipo de audiencia. Yo creo que ese es un error y una crítica, y creo, si realmente pensáis así, que es forzar las cosas cuando ahora mismo están bien. Yo, una cosita para que quede claro, ¿vale? A las televisiones públicas no se nos permite, la gente no nos permite muchas veces ir con determinados programas. Lo entenderéis o no lo entenderéis, pero es así. Y eso creo que desde un punto de vista de esto no se nos permite. Aparte que también nosotros nos regimos por códigos éticos, lo que significa que muchas veces pues hay determinados programas en los que tú desde tu libertad de expresión dices todo lo que quieres, pero dado que es una televisión pública pagada con el dinero de todos, pues a lo mejor hay parte de la gente que se siente ofendida. Entonces,
nos encantaría muchas veces atrevernos con distintos productos, pero os puedo asegurar que se nos penaliza muchísimo. Sí, O sea, sí, hay horarios de especial, ¿no? Protección infantil, que no, en teoría tú no puedes, vamos a decirlo, utilizar un lenguaje de unas determinadas características. No lo digo como, ¿no?, a modo de disculpa, porque no sé en qué circunstancias se habrían producido las conversaciones que tuvieron estos streamers, pero bueno, que yo claro, nuevamente no lo veo tanto como una censura, sino que a lo mejor no sé en qué banda se pensaría el programa o lo que sea, pero a lo mejor tiene que hacer algún tipo de compromiso, ¿no? Dicho lo cual, sí que creo que al final el valor de estos comunicadores está en, ¿no?, en lo que hacen, y si de repente le cambias lo que hacen, pues te lo estás cargando, no sé cómo decirte, ¿sabes? Entonces, por eso, y un ejemplo, imagínate ITV haciendo un programa de Telecinco de los de la tarde de cotilleo. O sea, nos crucifican, ¿no? Pensad vosotros, ¿no? En ITV un programa como los de Telecinco y venga y dale. Esa realidad también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Que nosotros en ese sentido también estamos un poquito limitados y a lo mejor contentos, de tener esas limitaciones, pero eso existe, en las televisiones públicas existe. Sí, lo entiendo. Bueno, yo lo entiendo, pero entonces no podéis ir a por ese personaje, porque muchas veces se quiere el personaje y se quiere cambiar y se cambia. Y ahí es donde se pierde la magia o se pierde el talento. Entonces yo creo que, bueno... Iba a decir que estoy de acuerdo contigo, pero nosotros trabajamos con muchos influencers, no sé, Marina Rivers, que está trabajando ahora para Masterchef, pues hace lo que ella hace, pero claro, no lo hace a las 5 de la tarde en televisión, ¿sabes? Lo está haciendo en el espacio digital, etcétera, donde a lo mejor es más fácil este tipo de, ¿no?, de libertades o, en fin, de no cambiar tanto su modus operandi. Pero sí trabajamos con, vamos a decirlo, con streamers populares y entendemos su valor, y cuando vemos que pueden encajar, pues trabajamos con ellos sin problema, vamos. Bueno, yo una reflexión, porque me estoy quedando un poco sorprendida, sobre todo porque todas las preguntas que se están lanzando es sobre entretenimiento, fundamentalmente, ¿no? Y como yo decía al principio, los que entendemos también la televisión y los medios de comunicación como servicio público, que son públicos, pues me parece importante que en la sociedad en la que vivimos pues pongamos también atención en cuánto os preocupa que os informen bien, ¿no? Y en ese sentido la televisión pública tiene una responsabilidad, y ahí sí que creo que, bueno, pues quizás los formatos informativos, ¿no?, sí que tendrían que dar un paso importante para intentar atraer más allá de lo que se pueda consultar en redes sociales, ¿no?, hacer formatos informativos para gente joven que realmente les enganchen en una información de calidad, ¿no? No sé si compartís la idea. Esto ya aquí entra un poco más. Yo estoy del ámbito formativo, como sabéis, y entonces esa reflexión, es decir, ¿hasta qué punto pedimos eso también, ¿no? Habéis hablado mucho de la revuelta todo el rato y nadie ha dicho, bueno, ¿y por qué no? Yo recuerdo cuando la 2 hizo una apuesta por el informativo... Sí, la 2 Noticias. La 2 Noticias, pero hace tiempo, que enganchó a un público de 30 años, en torno a los... fue hace tiempo ya, pero enganchó a una gente. Luego eso ha caído otra vez, es decir, porque entran de golpe todas las redes sociales y demás, y vosotros os informáis por redes sociales, fundamentalmente, es lo que hacéis, por lo menos el entorno en el que vemos nosotros, ¿no? Y no es siempre una fuente de información que sea fiable tampoco, ¿no? Entonces ese referente también informativo y la innovación en ese referente informativo, no sé si os preocupa. En vez de a ellos, os pregunto a vosotros, porque ellos están deseando escuchar, si os preocupa, ¿no? Bueno, yo antes de esto, pero nosotros acabamos de salir con un servicio que se llama... Estamos intentando hacerlo, y nosotros ahora mismo tenemos Orain Berriak y Orain Noticias, que se sigue o bien a través de Instagram o bien a través de WhatsApp, ¿no? Entonces todas las mañanas pues recibes ya en un minuto lo que va a ser el avance del día en información. Y bueno, estamos mejorándolo, todavía el lanzamiento fuerte no lo hemos hecho porque estamos probando, pero bueno, nosotros además, en nuestro caso, sabemos que no tenemos que competir con los periódicos. Nosotros somos buenos contando historias audiovisuales y es lo que tenemos que hacer, y sobre todo contamos con una marca
en este caso de unos periodistas, por ejemplo, como Mikel Ayestarán, que está ahora mismo contándonos lo que está sucediendo en Israel, que creo que, bueno, que nos puede permitir llegar de otra forma. Y aquí engancho con una cosa que decías tú, ahí no vamos con marca ITV, vamos con marca Orain, sabiendo, aunque detrás del paraguas está ITV, porque sabemos que es una garantía, digamos, de información veraz, no porque lo diga ITV, sino porque lo cuentan sus profesionales. Yo muy rápido y sin, o sea, por hilar lo que preguntas con lo que decía antes Tomás de las elecciones, curiosamente en el estudio de valor sí en ciertos temas sí que hay diferencias generacionales. Entonces, curiosamente en el tema informativo, y no hablo de lo que hacemos fuera de la televisión, en digital y TikTok o lo que sea, en la tele, los jóvenes son los que valoran más los informativos de tele junto con los más mayores, ¿sabes? Que esto yo creo que también tiene un poco que ver con lo que tú decías, que a lo mejor, pues, ahora me lo podréis decir, confirmar o no, pero en una edad en la que todavía no te has conformado, no sé, una opinión política, ¿no?, excesivamente sólida, o yo qué sé, o esta editorialización que hacen los informativos, ¿no?, pues a lo mejor sí contrasta con lo que veis en TikTok, ¿no?, y por alguna razón sale especialmente valorada, en este caso, por los chavales que son de vuestra edad, ¿no?, que, como digo, no tiene que ver con lo que se hace en TikTok, ni los especiales de datos, ni nada. Hablo del informativo puro de televisión, que esto era algo que a nosotros nos llamaba la atención, pensando que íbamos a salir especialmente poco valorado, ¿no? Yo, hablando de la actualidad, que es lo que hablabais ahora, sí que no he sacado igual el tema de la actualidad, porque Televisión Española igual ahora no apuesta tanto por nuevos formatos de actualidad. Sí que el 59 segundos, que tampoco ha ido muy allá en la noche los miércoles, pero sí que también intentaba... Jueves, perdón. Eso es, sí. Intentaba también, pues eso, traer un nuevo formato. Eso sí se agradece. Yo, por ejemplo, yendo a las privadas, hay un programa en La Sexta que me parece clave, se llama La Sexta Clave, que va entre el informativo y el intermedio. Es una pieza de 20 minutos que es un periodismo muy directo, hablando pues de 3 temas, porque no da mucho tiempo a nada más del día, y creo que es un contenido muy directo y de datos principalmente, y creo que el discurso que da es muy apegado a la sociedad en la que vivimos actualmente. Sí que, por ejemplo, Televisión Española ahora en el Magazine Diario con Mañaneros ha por un estilo más fresco, igual que el que había antes, pero bueno, pues sí. Y los informativos de la 1, en mi opinión, siguen siendo los mejores. Sí, pues brevemente, pues muchísimas gracias a todas las personas asistentes por vuestras preguntas. A los ponentes, a las personas que también nos han seguido vía streaming, solamente un dato, que al final también vamos a subir el contenido en la web de la facultad y en la de ETV, ¿sí? Se va a poder consultar. Y muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en la organización y a ETV por haber liderado e impulsado esta jornada dentro del contexto del aula Universidad, Sociedad, Empresa. Eskerrik asko.